Continuamos, soy la doctora Jimena Aguilar. Seguimos construyendo nuestro protocolo de investigación. Ahora nos toca el marco teórico. El marco teórico es el conjunto de proposiciones teóricas relacionadas con el problema de investigación que estamos tratando de investigar. Fundamentan nuestro trabajo, explican los aspectos más importantes relacionados al problema que estamos pretendiendo estudiar. Lo sitúa dentro de un área específica de conocimiento. El marco teórico cumple una función de darle sustento a nuestra investigación. Explica las relaciones entre diferentes variables que componen nuestro problema. Por ejemplo, si nosotros estamos investigando cuáles son los factores relacionados al rendimiento académico, tendremos que definir inicialmente qué es el rendimiento académico. Posteriormente tendremos que identificar cuáles son esos factores y debemos además describir esos factores relacionados que son las variables y explicar las relaciones entre esas variables. El marco teórico tiene funciones. Ayuda a prevenir errores cometidos en otros trabajos. Orienta sobre cómo se efectuará el estudio y describe los elementos de la teoría que serán usados. Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Cuando nosotros comenzamos a realizar nuestra investigación y ya tenemos nuestro problema de investigación e incluso tenemos ya los objetivos, sin embargo, cuando nosotros comenzamos a investigar más sobre ese problema, es decir, buscamos el componente teórico que fundamenta nuestro trabajo, buscamos información teórica, es posible que no hayamos tomado en cuenta algunos aspectos de ese problema que son trascendentes. Entonces, evita que tengamos o realicemos algún error que en otras investigaciones se hayan podido realizar, ¿no? Entonces, o de repente a la revisión vemos que algunos aspectos nunca los habíamos pensado, ¿no? Y nuestra investigación pues puede tener una nueva línea, es decir, se amplía o redirecciona. Provee un marco de referencia para interpretar los resultados. No se olviden que en el marco teórico va también los indicadores. ¿Qué significan los indicadores? Para el armado del marco teórico, nosotros buscamos, sí, bibliografía, que puede ser bibliografía que provenga de libros, de compendios, de revistas científicas, de investigaciones, etcétera, ¿no? Entonces, en las investigaciones generalmente tenemos indicadores, es decir, presenta el comportamiento de ese problema en diferentes poblaciones. Por ejemplo, si estamos realizando una investigación de rendimiento académico y factores relacionados, tal vez en una investigación que se encuentra publicada en una revista científica indica el 40% de los estudiantes que tienen un rendimiento académico adecuado provienen de colegios urbanos, o el 50%, que es un indicador de estudiantes que tienen un rendimiento académico elevado, utilizan como estrategia de aprendizaje y la aplican los organizadores gráficos
tipo mapas mentales. Entonces, esos son los indicadores y están presentes en publicaciones, están presentes en revistas científicas. Entonces, al armar el marco teórico hay que también buscar esas fuentes. El marco teórico permite decidir la información que debe recolectarse, impidiendo reunir datos inútiles. Es muy frecuente, por ejemplo, que cuando se esté armando el marco teórico, a veces se escoja material que no debe formar parte de nuestro marco porque no está en relación con nuestra pregunta de investigación ni con nuestros objetivos, sino que son datos inútiles. Proporciona además un sistema para clasificar los datos recolectados. Orienta al investigador en la descripción del observado, estableciendo relaciones entre los elementos, ¿no? Entonces, esto en relación especialmente a los indicadores que nos permiten posteriormente nos permitirán hacer un análisis de los resultados, porque nosotros buscaremos diferentes investigaciones, diferentes revistas científicas en relación a nuestro problema de investigación y haremos un pequeño resumen, tal vez en un párrafo. Sería conveniente que en sus trabajos tengan por lo menos la revisión de 4 investigaciones relacionadas con su problema de investigación, haciendo un resumen en un párrafo, en los que vayan los aspectos más importantes de la investigación que ha sido revisada. Por ejemplo, cuál fue el título de la investigación, dónde se realizó, cuáles eran los objetivos, cuál ha sido el método y cuáles han sido los resultados. Importante, por favor, recordar por lo menos 4 investigaciones que tengan esos datos que se encuentran manifiestos en un párrafo. En el marco teórico se tienen las siguientes recomendaciones. Debe guardar relación con lo que se estudia. El marco teórico debe estar relacionado con esa pregunta de investigación y con los objetivos. Debe estar relacionado con alguna teoría que sirva para fundamentar la investigación. Al hacer ustedes la revisión, van a encontrar aspectos teóricos muy importantes que fundamentan su investigación. Por ejemplo, si yo estoy realizando una investigación de rendimiento académico y factores relacionados, entonces deberé buscar teorías en relación a esos aspectos. Debe recurrir a fuentes primarias actuales. Dentro de un momento veremos cuáles son esas fuentes primarias, pero deben ser actuales, es decir, de 5 años a la fecha actual hacia atrás, 5 años. Es decir, si este año es el 2020, entonces podremos tomar en cuenta investigaciones desde el 2015. También pueden tomarse fuentes secundarias. En un momento también veremos cuáles son esas fuentes. No es recomendable tomar en cuenta para armar el marco teórico fuentes terciarias. En la revisión de la literatura, cuando estamos armando nuestro marco teórico, indicamos, es recomendable tomar en cuenta fuentes primarias y secundarias, actualizadas en los últimos 5 años, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las fuentes primarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Son datos de primera mano. ¿Cuáles son esos datos de primera mano? Investigaciones completas. Es decir, nosotros podemos ingresar a diferentes bases de datos científicos que también les pondré en el link. Podemos ingresar a esas bases de datos y buscar investigaciones completas. Algunas de esas bases de datos, por ejemplo, son el Redalyc, el SciDirect, el PubMed o PubMed. También podemos buscar ensayos clínicos aleatorizados, investigaciones clínicas, ¿no? Es un material de expertos o búsqueda también, ¿no? De material de expertos. Tal vez hubo una conferencia de algún investigador, entonces un experto en alguna rama también es una fuente primaria. Entonces fíjense cuáles son las fuentes primarias.
Estas son las más importantes. En la revisión de la literatura también podemos recurrir a las fuentes secundarias, que son las indirectas, es decir, el autor relata la experiencia de otros. Aquí tenemos, por ejemplo, los resúmenes de investigaciones. Podemos entrar al internet y buscar resúmenes de investigaciones en libros, en revistas, en textos, monografías o son compilaciones. Entonces, nuestros trabajos de investigación, cuando estamos armando el marco teórico, utilizaremos fuentes primarias y fuentes secundarias, no las fuentes terciarias. ¿Cuáles son estas terciarias? Son aquellas que no son científicas, por ejemplo, aquella información que sale en revistas, en periódicos, información muy superficial que se puede también difundir por las redes, pero que no se encuentran identificadas de manera correcta. Por ejemplo, información acerca de rendimiento académico y factores relacionados en las que no se identifica dónde ha sido realizada, en qué se llamó la revista científica, cuándo fue realizada, cuáles fueron los objetivos, cuál fue el método, cuáles fueron los resultados. Las investigaciones científicas, sean primarias y secundarias, tienen estos datos que les acabo de indicar. Las principales bases de datos son, aquí podemos buscar esa información, Index Medicus, también Experta Médica, pueden ingresar a estas bases de datos y buscar la información. Current Contest Design Citation Index, Cochrane Library, esta es muy famosa, también es una base de datos orientada justamente a la toma de decisiones clínicas. También otro tipo de bibliografía, por ejemplo, otra base de datos como el Índice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud, el Índice Médico Español, ingresan como Índice Médico Español y buscan la información. Pero no solamente esto, sino también tenemos material en el cual se encuentra conocimiento científico, investigaciones científicas. Por ejemplo, las revistas científicas en el área de la medicina, revista científica en el área de enfermería, revista científica en el área de salud pública y otros, que son revistas acreditadas e indexadas, revistas que por lo general forman parte de universidades de prestigio. ¿Cómo construimos el marco teórico? Primer paso, identificar los elementos teóricos. Segundo paso, seleccionar las variables principales que se encuentran identificadas en nuestra formulación del problema de investigación y en nuestros objetivos. Luego, identificar las relaciones de esas variables, enunciar hipótesis, esquematizar las relaciones entre las variables y elaborar el marco teórico. Entonces tenemos estos diferentes pasos, ¿no? Hay que identificar elementos teóricos, las principales variables, las relaciones entre las variables. Hay que hacer un esquema de esas relaciones y posteriormente elaborar el marco teórico. Por ejemplo, en el marco teórico de rendimiento académico y factores relacionados, en el marco teórico tendremos que hablar qué es rendimiento académico. Luego debemos identificar cada uno de los factores de procedencia tal vez de los estudiantes, factores económicos, también factores relacionados con la estrategia de aprendizaje, factores relacionados tal vez con los hábitos de estudio también. Entonces, y hallar la relación entre esas variables. No olvidarse, volvemos con la última parte.